Ahí por ahí se escuchó un fuerte amén aquí enfrente que dijo, ¿cómo te gustaría que la gente se metiera en menos tus asuntos? ¿Verdad? Y creo que fue el pastor el que dijo eso. Pero ¿cuántos saben que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? Y si Dios se mete en mis asuntos, el pastor se va a meter también en tus asuntos. Amén. Si tú le permites, con amor y con gracia y misericordia. Familia, esta mañana seguimos con nuestra serie sobre lo que es la paz que falta. Hay una paz que falta. Perdón, Dios en tus asuntos, ando buscando la paz. ¿Alguien necesita paz en esta mañana? Quizás por eso me está saliendo. ¿Ah? Padre, declaro paz sobre las vidas, sobre las personas. Señor, no es casualidad de que se me haya salido paz. Señor, tú traes paz en esta hora. Tú eres el único y suficiente capaz de traernos esa paz. Tráenos esa paz, Señor, que necesitamos. Métete en nuestros asuntos, Señor, y tranquiliza nuestras vidas. Te amamos y te honramos. En el nombre de Jesús, amén. Dios en tus asuntos, familia. Seguimos en la segunda semana. Gloria sea al Señor. Hoy está encabezado lo que es oidores y hacedores. La palabra de Dios nos habla de no tan solo ser oidores, sino ser hacedores. Pero aquí en Mid-Cities Odessa en español y todo campus donde se predique la palabra del Señor, somos oidores y somos hacedores. Amén. Si tiene su Biblia, quiero que la abra juntamente conmigo a lo que es el capítulo 1 de Santiago. Y para aquellos que tienen Biblia en inglés, es The Book of James, no es el libro de Jaime, decía la semana pasada. Es en el libro de Santiago. Fue medio hermano de Jesús. No llegó a creer en Jesús, su propio hermano, viendo milagros hasta después que Jesús se le presentó. Pero del capítulo 1, versículos 16 al 27 estaremos leyendo el día de hoy. Y dice la palabra del Señor: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te honramos, ministra nuestras vidas y entra en nuestros asuntos, Señor, el día de hoy. Y trae dirección, trae corrección. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Familia, voy a empezar con una pregunta incómoda. ¿A cuánto les gustan las preguntas incómodas? Gloria sea al Señor. 2 personas. Bueno, ahorita se las doy después del servicio. A los demás no se las voy a decir. O se las comparto a todos. Una pregunta incómoda. Ahí les va. ¿Y si la mayor amenaza para la iglesia no fuera la persecución, sino la comodidad? ¿Y si el problema no fuera que escuchamos poco, sino que obedecemos poco? No digan amén, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, reina para siempre, ¿verdad? Esa es una pregunta muy incómoda el día de hoy. Pero vivimos en una generación, todos en una área u otra,
nos encontramos con contenido, lo que es evangélico, cristiano, / le podemos agregar de cualquier denominación. Encontramos podcast, aún en los celulares, en aparatos electrónicos. Podemos y tenemos acceso a lo que es las predicaciones. Tenemos acceso de poder ir a conferencias, aún en las redes sociales. Aún encontramos frases muy inspiradoras. Y hay frases que pueden inspirarte al momento, pero te podrán sostener en el momento de la lucha, la prueba. Y nunca hemos tenido tanto acceso a la palabra como el día de hoy. Todos nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. Si no es el día de hoy, saliendo en servicio o hay cualquier cosa que podemos nosotros encontrar en redes sociales, nos vamos a encontrar con un poquito de todo, pero también no hay mejor forma de encontrarnos con la palabra de Dios actualmente cuando tú y yo la abrimos y la leemos. Ahora, sin embargo, el mundo sigue esperando ver el poder transformador de esa palabra encarnada en nosotros. Hay personas, hay pueblo aquí en esta ciudad que anhela ver ese poder transformador moverse por medio de ti, por medio de mí. Ahora, Santiago, que fue hermano del Señor y líder de la iglesia en Jerusalén, escribe a los creyentes judíos dispersos entre las naciones. Ahora, aquí sí había persecución. Aquí costaba en este tiempo ser seguidor y caminar y compartir las buenas nuevas. Hombres y mujeres que habían sido esparcidos por persecución, ellos no vivían en una comodidad como la que tú y yo tenemos. Hoy en día decidimos si vamos o no a reunirnos. No digan amén todos, pero diga amén usted que sí decidió venir hoy a la casa del Señor y poder escuchar palabra. El pueblo en aquel tiempo no vivía en esa comodidad, vivían bajo una presión. Este grupo de personas eran minoría, eran probados. Ahora, ¿cómo se ve ser probado en nuestra fe el día de hoy? Tu fe no es probada como fue probada la de ellos en medio de su comodidad. Había persecución, había maltrato, había golpes, había encarcelamiento, había crucifixión, había diversas cosas de castigo para aquellos que proclamaban las buenas nuevas de Jesús. Para ti, para mí, lo que es la persecución no es que el pastor no me llamó. Eso no es persecución. Que el pastor no me mandó un texto o el líder no contestó mi llamada. Eso no es persecución. Eso no es para que tú y yo nos desanimemos. La persecución es de que te cueste a ti, a mí o a nosotros la vida por seguir a Jesús. Eso es persecución. Con que si tú tienes un detalle el día de hoy, un detalle que está afectando tu caminar, que la palabra del Señor te ministre y que Dios entre en tus asuntos el día de hoy. Y no tan solo traiga corrección, sino que traiga dirección para ti, para mí, el día de hoy. En medio de este contexto difícil, Santiago no les da una teología complicada. Él les da una fe práctica, algo que pudieran poner en práctica. Y Él les está diciendo, no se engañen. No se engañen, no vivan en autoilusión espiritual, sean hacedores de la palabra. Ahora, algunos puntos que quiero referir el día de hoy, pero que podamos nosotros llevar a casa es poder ser confrontados con la palabra, como dice la escritura, un espejo, y que no olvidemos lo que vemos y no olvidemos lo que escuchemos. Amén. El primer punto es la fuente inmutable de todo bien. Santiago comienza afirmando algo profundamente teológico aquí. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Cuántos saben que lo bueno viene de lo alto? Y en un mundo cambiante Dios no cambia, dice la escritura. En un mundo lleno de sombras es luz sin variación. Esa luz sigue permaneciendo y se sigue reflejando en tu vida, en nuestra vida, en nuestro caminar. Y aún teológicamente Santiago nos recuerda que el carácter inmutable de Dios, que el origen del bien es el autor de la salvación. Dios es el autor de la salvación, es el dador de la nueva vida y no somos productos de un azar espiritual. No es casualidad que tú estés aquí, tú estás aquí con propósito. 4 amenes. Tú y yo estamos aquí con propósito. Tú y yo hemos sido engendrados por la palabra de verdad, esa palabra que viene a transformar nuestra vida. Y algunos de ustedes han sido transformados, algunos están en proceso y a algunos se les está llevando un poquito más trabajo. Y no es por tardanza del Señor, es por nuestra propia disposición. Pero ¿para qué fuimos nosotros llamados? Para ser primicias.
En el contexto judío, las primicias eran la primera parte de la cosecha ofrecida a Dios, señal de que venía más, que venía algo más. Santiago está diciendo a esos creyentes perseguidos, ustedes son el comienzo de algo mayor. O sea, Nelson y Deveny son el comienzo de algo mayor. Lo que estarán plantando en McAllen es algo más allá, es el principio de lo más que Dios estará enviando. Y hoy el Espíritu Santo nos dice lo mismo el día de hoy. No somos espectadores del reino, somos evidencia viviente de que el reino está avanzando. Alguien compartió la palabra contigo y tú estás aquí. Alguien compartió la palabra contigo y has sufrido, has dolido y has continuado en tu caminar. Como dijo Ireneo de Lyon, dijo, la gloria de Dios es el ser humano plenamente vivo y solo estamos plenamente vivos cuando vivimos en obediencia. Vivimos en obediencia, familia. Punto número 2, el tipo de persona que el evangelio forma. El evangelio trae una forma para tu vida. Trae una forma para tu vida, hay una transformación. Santiago nos muestra que seguir a Jesús no es solo creer en algo, es convertirse en alguien. Tú y yo podemos convertirnos en alguien. ¿Quiénes somos? ¿A qué Dios nos ha llamado? Y para ser llevados a esa plenitud, debemos crecer hacia cierto tipo de carácter. ¿A cuánto les gusta que su carácter sea cambiado y transformado? ¿Cuántos son bien enojones aquí? 1, 2, 3. No, diga la verdad. Bueno, no levanten tanto las manos porque voy a tener que preocuparme porque son muy enojones cuando tenga que reunirme con usted para platicar o compartir palabra. Pero Dios así te formó. Pero Dios puede guiar ese carácter aún para bien. No te va a cambiar y te lo va a quitar, no. Puede utilizar esa audacidad, ese fervor, ese coraje para compartir las buenas nuevas. Ahora, si no eres corajudo, no te conviertas en corajudo, por favor. Quizás no sepas cómo trabajar ese talento escondido. Pero esto no es una debilidad, es una madurez cuando tú y yo somos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. En el mundo antiguo, el honor se defendía con palabras rápidas y reacciones fuertes. Hoy no es diferente. Las redes sociales nos entrenan a responder antes de escuchar. Yo recuerdo cuando recién abrí las redes sociales, escuchaba y miraba cosas y hasta yo comentaba, hey, tranquilízate, ¿por qué tanto coraje? ¿Y para qué le dices esto a tal persona? Ni él o ella o ellos eran los amigos en Facebook, yo no comprendía cómo sucedía, que trabajaban esas cosas. Y tuve que decir, Filito, tranquilízate. Pero el discípulo del reino escucha primero, escucha a Dios, escucha a los demás, discierne antes de reaccionar. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la palabra. Aquí hay una verdad muy confrontante. Muchos conflictos en nuestras iglesias o en nuestras familias o en nuestro trabajo no nacen de falsa doctrina o falsa enseñanza, sino de lenguas descontroladas y corazones impacientes. A veces la paciencia, la tranquilidad. Dijo John Calvin dijo, donde la palabra reina, el corazón aprende a someterse. Y si la palabra está plantada en nosotros, está plantada en ti el día de hoy, se notará en nuestra manera de hablar y reaccionar. Algunos de ustedes pensarán, bueno, Pastor Filo siempre ha sido así medio nice, siempre ha sido muy sonriente, muy elocuente con sus palabras. No, Pastor Filo antes de ser convertido era una persona agradable, respetuosa, pero me enojaba y había momentos que personas se me quedaban mirando y luego, ¿qué ves? No todo el tiempo, pero algunas ocasiones. Pero cuando vine a reconocer a Jesús y confesar a Cristo, arrepentirme de mis pecados, Dios comenzó una obra y continúa haciendo la obra en mí aún hasta el día de hoy. Y cuando tú y yo nos convertimos en oidores de la palabra, también hay un gran privilegio de convertirnos en hacedores. Y hay un espejo que no miente. ¿Cuántos se vieron en el espejo esta mañana? Muy poquitos.
Están evadiendo la verdad ustedes, para no decirles mentirosos, ¿verdad? Pero están evadiendo la verdad. Todos nosotros nos vimos en el espejo. Algunos de ustedes hasta 3, 4 veces antes de salir. Algunos de ustedes hasta 3 veces antes de entrar al santuario. ¿Eh? Algunos de ustedes acaban de alzar el espejo en su bolsillo. Pero Santiago nos da una imagen inolvidable con la escritura, el espejo. ¿Y qué es lo que significa el espejo para ti, para nosotros el día de hoy, para mí? El que oye la palabra y no practica es como el hombre que se mira al espejo y se va y olvida cómo es. Algo sucedió el día, ¿qué fue? El día de ayer. Sí, el día de ayer en la mañana. Me dice mi esposa, me dice, Filito, venga para acá. Ya voy bien obediente. Y me dice, quiero que se acomode allí, voy a echarle unas cremas a la cara y voy a hacerle un trabajito ahí en la cara y todo eso. Y yo vine obediente, esposo vino obediente, queriendo ver la tele a la vez y no, pero estaba medio frente de mí. Y empezó a poner cremas, tratamiento, limpiezas y todo eso. Y me dice Lupita, oiga, se le está viendo mejor su rostro. ¿Y cuántos saben que los años no pasan en vano? Se quedan. Y no sé si fue el cansancio de Lupita o qué fue lo que sucedió en el momento que me dijo, se le ve tan bien su rostro. No sé si no quería volverlo a hacer por el trabajo que estaba haciendo. Y luego cuando ella terminó, me levanto y me veo al espejo y le digo, sí es cierto, se ve un poco mejor la piel. Pero ¿qué creen? Me retiré de ese espejo y se me olvidó cómo me miraba. A ti y a mí nos pasa lo mismo. Nos puede pasar lo mismo. El espejo no miente, revela. ¿Verdad que sí? El espejo no miente, revela. Y la palabra revela nuestro orgullo, revela nuestra falta de amor, revela nuestras motivaciones mezcladas. Pero el peligro no es verse mal en el espejo, el peligro es irse sin cambiar. Cuando tú y yo venimos al servicio, cuando tú y yo leemos la palabra, cuando tú y yo recibimos oración, oramos, si no hay cambios y no permitimos la transformación del Espíritu Santo en la palabra de nosotros en nuestra vida, dice aquí Santiago, haz de cuenta que vamos al espejo y nos retiramos y se nos olvida. Tú y yo venimos, escuchamos, salimos de aquí. ¿De qué predicó el pastor? No sé, dijo algo que su esposa le hizo unas cremas y que los paños no pasan en vano. No recuerden eso. Recuerden que el Señor habla por medio de su palabra y anhela que tú y yo seamos transformados por ese poder. Aquí en los Estados Unidos, en muchos otros países también está lleno de cristianos informados, llenos de información, pero no transformados. Sabemos discutir teología, pero luchamos para practicar misericordia. Sabemos citar versículos, pero nos cuesta perdonar. Santiago nos está llamando arriba y hacia afuera. Dios te está llamando el día de hoy a ti. Dios me está llamando aún todavía a mí de salir hacia arriba y hacia afuera. Arriba hacia la madurez, afuera hacia la acción. Tú y yo nos corresponde un paso de acción. El día de hoy no tan solo viniste porque te van a llevar a comer o te invitaron a comer a tu mejor lugar de tacos, donde quedaron de acuerdo. Una cosa es de que Dios te ha invitado a una mesa, que tú también puedes sentarte en la mesa, pero también puedes servir a otros para que se sienten en la mesa. Como dijo Dietrich Bonhoeffer, la gracia barata es la predicación del perdón sin exigir arrepentimiento. Aquí no se exige arrepentimiento, pero sí vamos a orar y vamos a interceder y traer dirección de que aquel que ofrece vida eterna no te demanda arrepentimiento, sino que sea propio y voluntario de arrepentirte y entregarte y servirle a Él. Hay una fe auténtica que actúa. No es perfecta, pero es obediente. No es espectacular, pero sí es fiel. Hay una fe fiel. Hay una fe que nos permanece en pie a pesar de las circunstancias. Una fe que se ve de crecer, enviar. Tú y yo alcanzamos a otros por medio de la fe, crecemos juntos y no nos quedamos ahí, enviamos a unos. ¿Ustedes creen que no sentimos o vamos a sentir nostalgia nosotros a Pastor Nelson ir a McAllen y deben ir a plantar una iglesia allá y alcanzar otras familias? No, tú y yo podemos ser parte aún y gozarnos con lo que Dios está haciendo en McAllen.
Santiago termina con algo profundamente práctico. La religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y las viudas y guardarse sin mancha del mundo. En el primer siglo, los huérfanos y viudas representaban a los más vulnerables, sin respaldo social, sin protección económica. O sea, Santiago nos está diciendo aquí que la fe real se nota en cómo tratamos a los que no pueden devolvernos nada. Cuando tú y yo damos sin esperar nada a cambio. Amén. No me pidan dinero porque van a pensar que les voy a prestar y no esperan nada a cambio. Cuando tú ayudas, cuando tú bendices, tú da de tu generosidad, de lo que Dios te ha bendecido, y no esperes nada a cambio. Dios ve esa área en tu vida y Dios es el que te bendice a ti. Nos bendice a nosotros. Iglesia, si estamos creciendo nosotros de verdad, nuestra fe se verá en compasión concreta y en santidad visible. Hay una santidad que tú y yo podemos obtener. Tenemos que decirle no a muchas cosas de este mundo. Algunos de ustedes están a vísperas. Algunos de ustedes están esperando entregarle todo a Dios hasta que no comience a desmoronarse lo que Dios te ha bendecido. Yo no sé si me estás escuchando acá. No esperes que se desmorone lo que tú y yo, o quizás algunos de ustedes puedan tener, antes de decirle: Señor, haz algo en mi vida, haz algo en mi familia. Es tiempo aún. Y tú y yo somos las primicias de esas bendiciones. Porque las primicias anuncian su cosecha. Y si hemos alcanzado por la gracia, somos enviados por esa misma gracia. ¿Y qué significa gracia? Favor no merecido. Si tú y yo no solo discipulamos para informar, no, discipulamos para formar, que haya una formación en nuestra vida, en nuestro carácter. Formamos para enviar a otros a hacer lo mismo. Un discípulo escucha, obedece y luego ayuda a otros a hacer lo mismo. Amén. 4 amenes. Hay un llamado en esta hermosa mañana. Hay un llamado. Podemos leer y consumir sermones a diarios. Podemos ser cristianos domingueros. Cada domingo venimos nada más, no leemos la palabra hasta el domingo. Si te incomoda, perdóname, pero te quiero decir la verdad. Tú y yo nos alimentamos todos los días para venir a celebrar al Cristo resucitado cuando la iglesia se reúne en el edificio. Un discípulo escucha, obedece y luego ayuda a otros a hacer lo mismo. Hay un llamado que el mundo no está esperando más argumentos, está esperando evidencia del reino en tu vida, en nuestras vidas, y poder expresarlos a otros. Si cada uno de nosotros decidiéramos hoy ser más rápido para escuchar que para opinar, cada conversación estuviera filtrada por la mansedumbre, la gracia y amor de Dios. Y nuestra fe visible en actos de justicia y misericordia. Tú y yo, nosotros seríamos imparables. Seríamos distintos, seríamos luz real en medio de sombras reales. Tú y yo conocemos a alguien que está pasando momentos oscuros. Si no levantaste la mano o dijiste que sí, quizás tú estés pasando un momento dificultoso. Pero Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. No olvidemos nuestro rostro. No olvidemos nuestro rostro. Hoy el Espíritu Santo nos pone frente al espejo. Y aún en el mundo antiguo los espejos no eran de un vidrio como los nuestros, ¿verdad? Dice la porción histórica que eran de bronce pulido y reflejaban, pero no con total claridad. Santiago dice: el que oye y no practica es como el que mira y olvida. Es decir, reconoce su condición, pero no hace nada para cambiarla. A mí se me olvidó que mis mejillas se miraban mejor, pero me vuelvo a ver al espejo y digo: Lupita, ¿dónde están las cremas? ¿Dónde están? Pero ¿cuántos hoy escuchamos sermones, leemos devocionales, compartimos versículos, pero no transformamos actitudes? Dios quiere cambiar tu actitud. Diga también el suyo, pastor. Amén.
Amén. Nos muestra quiénes somos cuando tú y yo nos vemos en el espejo. Cuando tú y yo leemos la palabra, nos muestra nuestra condición cuando leemos, pero cuando obedecemos nos muestra nuestra posición en Él. Recuerda eso, que nos muestra quiénes somos, nos muestra quién debemos ser, nos muestra en quiénes podemos convertirnos. Yo jamás imaginaba que iba a estar haciendo lo que estoy haciendo. Pastor Daniel jamás imaginaba en el campo petrolero que iba a estar haciendo lo que está haciendo. Nelson y Deveny jamás imaginaron que viviendo en la ciudad de más de cuántos millones de habitantes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que se iban a encontrar y se iban a casar, iban a plantar una iglesia en McAllen. ¿Quién iba a pensar? Pero algo sucedió cuando ellos decidieron dejar y darle privilegio a Dios obrar en su vida, en lo personal, y Dios se encargó de todo lo demás. ¿Qué esperamos nosotros para decirle sí al Señor y que Él nos guíe y que Él nos transforme y nos siga transformando para alcanzar a otros? Porque la pregunta no es el día de hoy, ¿escuchaste bien el mensaje? No, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que escuchaste? ¿Qué voy a hacer yo el día de hoy con lo que escuché? No salgas de este lugar como el hombre o la mujer que olvidó su rostro. Mírate en el espejo, mirémonos en el espejo de la palabra. Porque la palabra sea plantada profundamente en nuestro espíritu. Entre medio de servicios, saludo mucha gente. Y fui al tocador. No sé si los hombres le llamamos tocador al baño, pero fui al baño, para que mejor me entiendan. Y en cuanto entro, prendo la llave y volteo y miro a un varón. Está así literalmente, su rostro frente al espejo. Y yo llego y le empiezo a hablarme a la mano. Le digo, oye, ¿estás aplicando el sermón, verdad? Dijo, pastor, estuvo bueno. Dijo, pero no, pero estuvo buen sermón. Cuando tú y yo nos vemos en la palabra como espejo, que dejamos que refleje quiénes somos, empezamos a crecer en nuestro carácter. Empezamos a obedecer en lo pequeño. Comenzamos a servir con compasión y procuramos guardarnos en santidad. Y luego podemos ir a formar a otros. Porque tú y yo fuimos hechos primicias. Y las primicias anuncian la cosecha. Las primicias anuncian la cosecha. Estamos creciendo, iglesia. No sé si ve usted a su alrededor. Pero algunos de ustedes, ¿cuántos se pueden levantar más temprano para venir al servicio a las 9:30? El que levantó la mano, venga a las 9:30, por favor. No, de veras, quiero ser honesto. ¿Ustedes quieren un pastor honesto o no? Transparente, intencional, inspirado y guiado por el Espíritu Santo. Amén. Aquel que pueda, venga a las 9:30. ¿Por qué? No es porque haya más donas y más café. No. Es para que usted deje lugar para aquellas familias que quizás no puedan levantarse porque tienen hijos y más pequeños y se les lleva un poquito más trabajo. Que diga, pastor, yo también tengo, pero puede hacer el esfuerzo. Aldo, ven a las 9:30, por favor. Próximo domingo, 9:30. Amén. Ya vi quién levantó su mano. Porque si vienen todos a las 11, no vamos a caber. Y no crecemos por número. Queremos crecer y estamos creciendo personalmente en Dios. Eso es lo que nosotros anhelamos y queremos. Estamos creciendo, estamos viviendo lo que creemos, estamos enviando discípulos que no solo sepan hablar de Jesús, sino que reflejen su amor. Y tú y yo, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos continuar haciendo eso. Escuchar más, hablar con sabiduría, controlar nuestra ira. Y no me diga, ay, pastor, tengo una gran prueba en casa. No apunte el que está a su lado, ni mucho menos con el que vive, por favor, ¿no? Dios está moldeando nuestro carácter. Dios está moldeando tu carácter. Y poder practicar la palabra. Y poder vivir en fe en un mundo que tú y yo no podemos ignorar. Tú y yo conocemos a alguien que necesita escuchar palabra del Señor. Llámales, envíales un texto, un videollamada, comparte las buenas nuevas.
¿Por qué? Porque la palabra que recibimos tiene poder para salvar. Quiero ser honesto en este día. A veces podemos venir los domingos y esperamos que oren alguien por nosotros. Estamos orando por ustedes, pero también hay un momento de poder ser enviados. Hay momentos donde recibimos oración, recibimos ánimo, recibimos esperanza, pero hoy es un domingo de ser enviado. Yo en esta mañana quiero pedirte que recibas esta palabra. Tú eres enviado para alcanzar a otros. No el líder de la congregación, no el líder del grupo, no tan solo el pastor. Todos juntos podemos ser enviados. Tú eres enviado de compartir. Tú eres enviado de ser bendición. Tú eres enviado para alcanzar a aquellos. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies en esta mañana y vamos a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero que todos levanten su mano y digan, Señor, heme aquí y envíame a mí. Y aquel que no levante su mano, Señor, envíalo 2 veces. Lo digo con todo el peso de la palabra. Algunos de ustedes necesitan ser recordados que Dios puede despertarte a las 3 de la mañana para platicar contigo. Pastor, ¿qué trabajo? Puedes pasar 1 hora y se puede sentir como 5 minutos en la presencia de Dios. Señor, en esta mañana pedimos que así como tu palabra fue enviada y se convirtió carne, tomó forma y vivió esa palabra entre los hombres, vino a traer esa luz de esperanza, vino a traer paz en medio de la aflicción. Pero Señor, también sabemos que esa misma palabra que tomó carne en este mundo sufrió y murió en la cruz del Calvario. Pero al momento que murió, Él venía ofreciendo vida y vida abundante para todo aquel que confesare el nombre de Jesús, aquel que se arrepintiere de sus malos caminos, aquel que le dijera no al mundo y dijera, Señor, ven y reina y dirige mi vida. Señor, esa sangre poderosa sigue transformando, ese nombre sobre todo nombre sigue sanando, restaurando y trayendo esperanzas a multitudes, Señor. Y en esta hora, Padre, nosotros pedimos que tú puedas y utilices nuestras vidas para compartir el amor tuyo con otros. Y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo sé que no somos enviados solos. Tú vas con nosotros, tú caminas con nosotros, tú peleas con nosotros, nos defiendes. Y Señor, y sobre todo, que tu Espíritu Santo, Señor, tu presencia bendiga siempre nuestra entrada, bendiga siempre nuestra salida, nuestro levantar y nuestro acostar, Señor. Pero sobre todo, que todo lo que tocaremos sea bendecido para bendecir a multitudes. Y Señor, y que los dichos de nuestra boca siempre sean vida y jamás muerte. Y la iglesia os dice amén y amén. Recuerden, son enviados. Son enviados. Y si llegan a invitar a alguien que no está aquí, dígale, ven al servicio a las 9:30. Amén. Familia, Cristina nos va a despedir en esta mañana. Que el Señor nos bendiga siempre. Amén. Amén, amén. Ser oidores y ser hacedores. Donde la palabra Dios, donde la palabra que es nuestro Señor reina, nuestro corazón aprende a someterse. No nada más para cambiar nuestras vidas, sino para cambiar otras vidas. Bien. Gracias, Dios, por aquellos que han dicho, heme aquí, aquí estoy. Ahora vamos a decir nosotros, heme aquí, aquí estoy, mi Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, nos has hablado, Padre Santo. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para poder decir, sí, aquí estamos. Oh, Señor, gracias, Señor, por tu bendición. Ahora te pido que bendigas a cada una persona que está aquí presente, a sus familias, Señor. Despídanos, Señor, de este lugar, mas nunca de tu presencia, Padre Santo.
Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga. No se les olvide las mesas que están afuera. Hay información para ustedes si gustan tener esa información.